Abete vestimet, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en torno a la frase que Sor Faustina escribió en el numeral 888. Allí escribió así: el silencio es un lenguaje tan poderoso que alcanza el trono del Dios viviente. Repito esta frase. El silencio es un lenguaje tan poderoso que alcanza el trono del Dios viviente. Bueno, Sor Faustina, aún en la sencillez de su formación, aún siendo de las hermanas de las tareas sencillas, sin embargo, es una experta en distintas materias de espiritualidad y sobre todo en silencio, en el silencio, sí. Ella se ha habituado y se ha amoldado al silencio. Amaba el silencio en toda su profundidad y tomaba muy en serio porque ella vivía con pautas muy claras de lo que era en la vida conventual el silencio. Incluso hay testimonios de Sor Faustina, siendo apenas una novicia, en el momento en el cual había un silencio, por ejemplo en un retiro, o por ejemplo en momentos del día donde sí o sí las hermanas tenían que hacer silencio y no hablar con nadie. Sin embargo, dos hermanas estaban hablando y ella se fue sin regañar, sin reprender, tampoco simplemente dejarlas así en ese mal. Se fue a pedir un permiso para que las hermanas pudieran hablar, y se incluyó ella. Le pidió a la superiora permiso y con ese permiso vino a las hermanas. Ahora la superiora nos dio un permiso para que podamos hablar. Así la santa astucia de alguien que amaba el silencio, lo cuidaba, lo respetaba y buscaba también la caridad y la santa corrección de aquellos que faltaban el silencio, porque sabían que es algo fundamental en la vida espiritual. Un alma que no alcanza el silencio, no vela por él, no escucha a Dios. Se escucha a sí mismo. Porque el Señor, como ya varias veces le dijo a Santa Faustina, y ella lo consignó en otro numeral, le dice: procura vivir en el recogimiento, y el recogimiento tiene que ver con el silencio. Procura vivir en el recogimiento porque mi voz es tan bajita que solo la escuchan las almas recogidas. Entonces, el silencio, el recogimiento tiene que ver con recoger los sentidos, es decir, concentrarse para no distraerse, no dispersarse y ponerse en el silencio interior que se pone a la escucha de Dios. Porque el silencio de nuestra fe católica no es una ausencia, sino una presencia, es un encuentro. Esto es muy importante porque hay que distinguirlo de otros tipos de silencio. Sé que hay otros lugares, otras espiritualidades, otras religiones que también hablan del silencio. Y a veces religiones o más bien filosofías o cosas que son de tipo orientalista, budismo, todas esas cosas, yoga, reiki, también valoran el silencio, pero no tiene absolutamente nada que ver con el silencio cristiano. El silencio empieza con una cuestión de saber dominar los ruidos exteriores, ¿no? Es decir, bueno, quiero momentos de paz. Cuando uno va a descansar también se pone en silencio para poder descansar porque sabe que es necesario. Entonces significa dominar el tema del celular, del internet, de las conversaciones, de los ruidos, de la televisión. De momentos en los que uno diga: yo soy por encima de estos ruidos. Y si yo quiero rezar y yo me quiero encontrar con Dios, tengo que hacer silencio. Si yo quiero meditar, tengo que hacer silencio, tengo que parar el ruido exterior. Pero hay otro ruido que también es como un óxido que carcome el alma, que es el ruido interior, y muchas veces más difícil de callar ese ruido. Todos nuestros pensamientos, preocupaciones, pasiones que no sabemos dominar, manejar, el hambre, los enojos, los gustos, los placeres, nuestros intereses, todos corren cada uno para su lado y gritan buscando ser satisfechos. Son difíciles, es como una guardería de niños, todos gritando, todos quieren jugar, todos, y cada uno con su lado. Bueno,
hay que saberlos aunar a los niños gritones y ayudarlos a concentrarse, ¿no? ¿Cuántos excelentes maestros saben captar la atención de los niños? Bueno, interiormente también, a todas esas pasiones gritonas que tenemos, saberlas canalizar. Ese es el recogimiento para ponerme, ahí recién comienza el silencio, que es silencio exterior, silencio interior, para ponerme a la escucha de Dios. Porque el silencio cristiano es la búsqueda y es un encuentro con alguien. Repito, no es una ausencia, es un encuentro con alguien que me habla. Silencio, en definitiva, uno sabe que está en silencio y que alcanza el silencio cristiano cuando escucha a Dios. Evidentemente no habla como estoy hablando yo, usando cuerdas vocales, sino habla de otra manera mucho más importante y mucho más eficaz, mucho más profunda y definitiva. ¿Y cómo sé que Dios me habla? ¿Cómo sé que Dios me habla, aunque sea por una inspiración o por... ¿Cómo sé que mi oración está basada en silencio y escucho a Dios? Bueno, dos signos. Uno, cambiar. Cuando empiezo a cambiar puedo tener una garantía de que la oración algo ha hecho conmigo. Cambiar para bien. Dos, perdonar. En definitiva, el deseo de ser mejor. En definitiva, el deseo de acercarme más a Cristo. Y tres, agrego una tercera que es el tema de saberme contradecir. Es decir, a veces vamos a la oración y estamos embarcados con una idea en nuestra vida de hacer algo y que no nos mueve nadie. Y sin embargo, si después de la oración decimos, bueno, lo voy a pensar bien, no, vamos a ver, no habrá, y si querrá Dios esto, entonces ahí cuando ya uno dice, no, el dominio de las pasiones ya es un signo de que algo pasó en la oración, sobre todo alguien pasó en la oración. Entonces, ese es el silencio, y el silencio, dice Santa Faustina, acá lo define como un lenguaje poderoso. Es un lenguaje, no es una ausencia. El silencio no es un vacío, sino el modo con el cual escuchar a Dios, con el cual ponerme en comunión con Él, aprender de Él, conocerlo a Él, oír su voz para saberlo obedecer, para saber encontrarlo a Él y la guía para mi vida. Entonces, el silencio es un lenguaje. Qué hermosa definición que pone Santa Faustina. Es mucho más que no hablar o que no hacer ruido. Es realmente un hablar de un modo distinto. Si nosotros en nuestras capillas, parroquias, fuéramos al sagrario, a este silencioso sagrario que pasa todo el día abandonado. Y peor que abandonado, a veces vamos a la iglesia, ruido, se le da la espalda, como si no existiera el Señor, está presente allí en el sagrario, como si no existiera, se trata la iglesia como si fuera un circo o un teatro, no importa que está Él, bueno, porque no hemos aprendido el lenguaje con el cual habla Dios, que es en el silencio. Cuando en la misa, en la liturgia, en los sacramentos hemos sacado el silencio, o nos esmeramos por sacar el silencio, es una verdadera derrota en nuestra fe. Porque estamos considerando el silencio como algo nocivo, y reemplazándolo por más acciones que terminan siendo más ruido. Nadie queda con nada porque todos quedan con todo, nadie queda con nada. Pero en el silencio donde uno empieza a decir, tiene la oportunidad de escuchar a Dios y no a los hombres. Que el que cambia es Dios y no los hombres. Entonces, cuidado con destruir en la liturgia el valor profundo del silencio y que lo destruyamos nosotros. Entonces, cuando visitamos a Jesús en el sagrario y podemos estar con Él en ese silencio, ahí me está hablando. Sí, me habla en el silencio. Él habla en el silencio. Dios habla en el silencio. Dios usa ese lenguaje. Hay que aprender de ese lenguaje para aprender a escucharlo a Dios. Así que sepamos en nuestra oración y en nuestra visita al sagrario, en las adoraciones eucarísticas, alcanzar este silencio adorante. Me pongo en silencio interior y exterior y me pongo a adorar al Señor, a la escucha de Él y a postrarme ante Él, sometiendo todas mis potencias, recogiéndome para adorarlo al Señor. Allí el Señor entonces encontraremos que Dios me estaba hablando. Y empezará a sonar en los oídos otra voz que no sea la propia. Y Santa Faustina dice, este lenguaje es tan poderoso que alcanza el trono del Dios viviente, porque el que se dispone de esa manera
a escuchar a Dios y a aprender el lenguaje de Dios, es porque Dios le está hablando, es porque Dios lo está invitando. Es porque ese es el modo con el cual se llega a Dios. Así aprendemos a escuchar a Dios. Me interesa escuchar tu voz, Señor. Entonces el Señor habla. Entonces el Señor busca. Entonces el Señor te cambia. Entonces, por eso es que este lenguaje del silencio es el que llega al trono de Dios, porque Dios es alguien que nos está hablando en el silencio. Llegamos al trono de Dios porque escuchamos al mismo Dios haciendo silencio acá, el verdadero y cristiano silencio. En definitiva, el silencio termina siendo una manifestación del amor a Dios, porque nos interesa su voz, como la del niño. Cuando escucha la voz de su madre, la reconoce entre las miles de voces. De la misma manera, cuando uno hace el verdadero silencio, escucha la voz de Dios, y ahí está mi amor, ahí está el amor, y se funden los dos amores. Silencio es un verdadero amor. Repito las frases de Sor Faustina: el silencio es un lenguaje tan poderoso que alcanza el trono del Dios viviente. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video, si les gusta lo que hacemos para difundir la Divina Misericordia, compartirlo, invitar a otras personas también a que cada día a las 3 de la tarde, hacer la hora de la misericordia, rezar todos juntos la coronilla y aprender más sobre esta preciosa devoción. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso, del beato sacerdote Miguel Sopochko. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Ave te vestim